Qué alegría encontrarnos este día domingo, este día que Dios ha preparado para que nos gocemos, para que disfrutemos de Él. Qué bueno es saber que estamos reunidos como un pueblo redimido. La palabra de Dios así nos dice, que somos nueva criatura. Y si somos nueva criatura, todas las cosas van pasando, dice su palabra. Él está obrando en nuestros corazones y eso debería darnos esperanza, fe y alegría en nuestras vidas. Queremos esta mañana entonces darle la bienvenida a usted que se está conectando, a usted que está tomando este tiempo para poder estar juntos en esta reunión. Yo lo invito a que podamos disponer nuestro corazón para recibir lo que el Señor tiene y así lo vamos a hacer a través de esta oración. Oremos juntos, hermanos, y digámosle al Señor: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Señor, nosotros, tus hijos, contamos tus maravillas y esta mañana eso es lo que hemos venido a hacer. Gracias, Señor, por regalarnos la vida, por darnos de tu nuevo amor, Señor, por darnos esa esperanza de vida a cada uno de nosotros. Señor, qué bueno eres. Gracias, Señor Jesús. Queremos entonces, hermanos, junto con todos nuestros hermanos músicos, entonar unos cantos y alabar a nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos contentos esta mañana por estar con ustedes y le invitamos esta mañana que ahí donde está usted pueda invocar el nombre del Señor y alabarlo y cantarle a Él, agradecerle por su poder que nos salvó, por ese poder de su resurrección que ahora vivimos en Él, que hoy podemos ser libres por su nombre y glorificarlo a Él en toda nuestra vida.
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso nos dice el salmista y eso es lo que podemos experimentar al entonar los cantos y decirle a través de la música cuánto nos ama el Señor y cuánto nosotros también lo amamos. Queremos compartir entonces unos videos, queremos mostrarle y seguir animándolo a que sea parte de toda la obra que el Señor está permitiéndonos hacer como iglesia. Vamos a ver unos videos de Generación Venidera, vamos a ver todas esas reuniones que ellos están teniendo y también les cuento que las hermanas tuvieron una reunión, cerca de 45, 50 hermanas estuvieron conectadas tomándose ese cafecito para poder estar conviviendo. Hay grupos también que están atendiendo a las hermanas y los invitamos a que ustedes sean parte. Veamos entonces esta información para que ustedes estén al tanto de lo que estamos haciendo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les saluda el hermano Gabriel Melara, esperando de todo corazón que se encuentren bien y que el Señor esté siendo su fortaleza en medio de esta situación. Queremos comentarles que como parte del Ministerio Generación Venidera, específicamente en el área de Rocas Vivas, seguimos teniendo nuestras reuniones todos los sábados a las 4 de la tarde con los niños entre 11 y 13 años. ¿Qué hacemos? Pues cantamos, alabamos al Señor, recibimos palabras, también jugamos a veces, tenemos unas dinámicas, platicamos, oramos por los misioneros, oramos por nuestras necesidades. Es un tiempo muy bonito en el cual podemos compartir con los niños, así que queremos incentivarles a que si usted tiene niños entre los 11 y los 13 años, que pueda solicitar el link a la página de la iglesia para que pueda conectarse con nosotros y aprender juntos de la palabra del Señor. Estamos viendo en este momento el Camino de los Sabios, que es una serie de enseñanzas basadas en el libro de los Proverbios para que el niño pueda ir forjando su sabiduría, pueda ir adquiriendo sabiduría para la buena toma de decisiones. Así que esperamos que pueda incentivar a sus niños para que puedan reunirse con nosotros. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos, soy María José del grupo Rocas Vivas de nuestra iglesia. Este día quiero invitarles a todos los jóvenes de entre 11 a 13 años a conectarse a través de la plataforma Zoom de 4 a 5 de la tarde en nuestras reuniones. Está siendo de gran bendición para nuestras vidas y queremos compartirlo con más jóvenes. Bendiciones. La misión es uno de los grandes mandamientos que Dios nos dice a través de la Biblia, que es de ir por todo el mundo y hacer discípulos. El llamado es para cada uno de nosotros. Dios nos llama a tener una vida en la que demos todo por Él, no importando qué. Nos llama a poder esparcir su evangelio a todas las naciones y cada lugar que vayamos. ¿Dónde? En nuestro hogar, lugar de trabajo, estudio, con amigos. Además, Dios nos habla a ir más allá, aún en los lugares que no conocemos. Nos invita a ser parte de su historia y a vivir una vida extraordinaria y emocionante, en la cual impactemos la vida de los demás para que vivan en la eternidad. Nos quiere llevar a descubrir el mundo entero para hacer crecer su reino. Estas misiones son cumplidas por un misionero, es decir, por una persona que ha recibido una orden de nuestro Señor para llevar el evangelio a cualquier parte del mundo. Estas personas, la mayoría de veces, tienen que renunciar a un estilo de vida normal, tal y como el cual nosotros llevamos,
y tienen que poner a disposición del Evangelio su tiempo, sus recursos y todos aquellos dones que el Señor les ha dado para que la palabra pueda ser llevada a todas aquellas personas que aún no han sido alcanzadas. Yo te quiero contar en dónde se pueden hacer las misiones. Fíjate que las misiones se pueden hacer en cualquier parte, siempre que salgas de tu zona de confort. Y te quiero dar ejemplos. Una forma de salir de tu zona de confort puede ser en tu trabajo o en tu universidad, teniendo conversaciones no cotidianas. Por ejemplo, en vez de hablar del partido del día anterior, puedes tener conversaciones sobre la fe. Eso puede ser de una forma. La otra forma es salir físicamente de tu zona de confort, yendo a otros países, hablando en otros lugares. La República Popular de China es el país más poblado del mundo. Tiene una población de 1.400 millones de habitantes. Se encuentra en el continente asiático. Sus religiones principales son el budismo, el confucianismo y el taoísmo, aunque en los últimos años se ha visto una creciente en el ateísmo. El 67% de su población profesa ser atea. El cristianismo no es muy practicado. Solamente el 7% de su población confiesa ser cristiana. Madhaban le Jamia, Salam Ula Mahayatijin. Hola a todos, la paz de Dios sea con ustedes. En esta ocasión quiero hablarles acerca del grupo étnico norte yemení árabe del país de Yemen. Su población es 12.233.000 habitantes. Su idioma es el Sahani arábigo. Su religión es el Islam. El porcentaje de cristianos es menos del 0.1%. No tienen la Biblia escrita, no tienen la película de Jesús tampoco, poseen algunas grabaciones bíblicas y lo más importante es que faltan 244 obreros, contando un obrero por cada 50.000 personas. Los pastún son 55 millones de personas, representan a 7 grupos étnicos y están ubicados en 38 países, la mayoría de ellos ubicados en el continente asiático. Este es un grupo calificado como no alcanzado, es decir, menos del 2% de la población es cristiana. La gran mayoría de pastunes practican el Islam, son musulmanes. Oremos por los pastunes, pues ellos necesitan de Cristo. Y tenemos una dinámica para vos. ¿En qué consiste? Es que te puedas grabar haciendo un TikTok, un drama, recitando un poema, cantando una canción, según tu creatividad, para poder mostrar a los demás sobre una etnia no alcanzada. Tienes que mandar este video a cualquiera de tus líderes de Generación por Gracia a más tardar el día martes 28 antes de la medianoche. Estarás participando para poder ganarte un premio especial y en esta ocasión vamos a tener 2 ganadores. Uno que va a ser elegido por el público y otro que va a ser dirigido por un conjunto de jueces que van a estar. Te animamos a que puedas participar y que puedas expandir las buenas nuevas a todos los lugares. Antes de comenzar la palabra y orar para que el Señor pueda hablarnos a través de ella, quiero darle testimonio que el Señor ha sido bueno. Hasta esta fecha la provisión de Dios nunca ha faltado en mi hogar y sé que en los hogares de todos mis hermanos tampoco ha faltado la provisión. Esto es porque la palabra del Señor así nos lo dice. Queremos tomar un momento para orar por la provisión, queremos orar también por todas las necesidades que tenemos como iglesia y queremos también invitarlo a que pueda observar las actividades que le vamos a estar enviando a través del boletín de todas estas actividades que el Señor nos está concediendo tener en los próximos días. Lo invito entonces a que ore conmigo, que le demos gracias al Señor por esa provisión y también vamos a orar por los enfermos, que el Señor pueda poner su mano sobre ellos. Vamos a orar, hermanos. Señor, esta mañana venimos una vez más a agradecerte, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros. Gracias, Padre precioso, porque nada nos ha faltado, Señor. Todo lo que nosotros necesitamos ha venido de tu mano, Señor. Gracias por esa provisión en cada uno de mis hermanos también. Señor, tú conoces nuestro corazón y sabes las necesidades que tenemos. Por eso acudimos a ti, Señor, a implorarte también por todos nuestros hermanos enfermos, por todos estos doctores que están enfermos. Señor, que tú puedas llegar con tu mano poderosa y consolar corazones y traer paz. Y nuestro deseo es que tú traigas también sanidad sobre ellos. Señor, gracias porque te tenemos a ti, nuestro consolador, nuestro ayudador en medio de nuestras dificultades.
También queremos, Señor, orarte a ti y darte gracias porque así como no ha faltado el alimento, no ha faltado esta provisión espiritual a nuestras vidas. Hoy oramos, Señor, para que tu palabra traiga esa verdad a nuestros corazones. Señor, que a través de ella nosotros te encontremos a ti, Señor, y el consejo, Señor, y ese mandamiento que tú traes sea abierto y revelado a nuestros corazones. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Qué bueno nuestro Señor que nos concede una vez más poder venir a la palabra, a su palabra, para poder meditar, reflexionar en ella como pueblo de Dios. Quiero invitarles esta mañana a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, el Evangelio según San Mateo, y vamos a estarnos enfocando en una de las tentaciones que tuvo el Señor Jesucristo mientras fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, como dice el pasaje en el versículo 1 de Mateo 4, que fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Vamos a ver este pasaje, pero nos vamos a enfocar especialmente en la segunda tentación y vamos a titular este mensaje con la respuesta que Jesús le da a Satanás en esta ocasión. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y vamos a leer del versículo 5 al versículo 7 que se refiere exactamente a esta tentación. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces tenemos aquí este conflicto espiritual, y el objetivo de este mensaje es que cada creyente, pero especialmente cada líder, podamos, recibir temor de Dios para no tentarlo. Ese es nuestro objetivo en este mensaje, que podamos recibir temor de Dios para no tentarlo, para ser prudentes, para ser cuidadosos. Entonces, ustedes saben, al ver este pasaje, esto ocurrió antes de que Jesús comenzara su ministerio. Era ya la parte final de su preparación. Desde muy pequeño, desde su mismo nacimiento, el Padre preparó a su Hijo, al Señor Jesucristo. A través de toda su vida, Él estuvo sujeto, dice la Biblia, a María y a José, como sus padres. Y Dios, el Padre, lo preparó durante todos estos años para el ministerio de 3 años que Jesús iba a realizar. Pero vemos en estos versículos, la parte final de la preparación que el Padre le dio, y tenía que ver con esta prueba, con estas tentaciones. Pues como ya dijimos, el Espíritu Santo le llevó, dice. Es el mismo Señor, el mismo Padre que lo lleva aquí para ser tentado por Satanás como parte de ese perfeccionamiento, de esa preparación. Entonces, según la ordenanza de la ley de Moisés, según el judaísmo, antes que un hombre comenzara a ejercer su sacerdocio como parte de la tribu de Leví, esto ocurría exactamente cuando el hombre tenía 30 años. De 30 a 50 años se podía ejercer el sacerdocio en el judaísmo. Y Jesús, que es el cumplimiento, fiel de
de todo lo que la ley de Dios nos había dicho. Jesús como rey, como profeta y como sacerdote, Él cumplió todo exactamente. Y en cuanto a la edad en que Él comenzó su sacerdocio, su ministerio, dijéramos, no fue la excepción. Por ejemplo, en Números, en el capítulo 4, encontramos como las ordenanzas acerca de eso. En el capítulo 4 del libro de Números, en el versículo 3, versículo 23, versículo 30, versículo 35, versículo 39, versículo 43 y versículo 47, en cada uno de estos versículos la instrucción era la misma, refiriéndose a las diferentes familias y a las diferentes funciones que iban a tener las diferentes familias o los diferentes hijos en la tribu de Leví. Por ejemplo, en el versículo 47 del capítulo 4, dice: desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión. O sea, Jesús está terminando su preparación y va a iniciar su ministerio. Y es tentado de esta manera. Y esto creo que nos habla de una manera y nos puede mostrar y enseñarnos de una forma particular a cada uno de nosotros, como ya dije, especialmente a los líderes. Entonces, porque Jesús es nuestro modelo en todo. Y así como Él fue preparado como hijo de hombre para poder ejercer el ministerio, de la misma manera nosotros estamos siendo preparados y debemos ser preparados para poder honrar a Dios en nuestro servicio cristiano, en nuestro servicio a Él. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21, dice: porque para esto fuiste llamados, porque también Cristo, dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, dice, para que sigamos sus pisadas. Él es nuestro ejemplo. Y así como Él fue tentado, y así como Él fue perfeccionado para ejercer el ministerio, de la misma manera nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser perfeccionados por nuestro Padre para poderle servir de la forma que lo honremos a Él. Porque hay tantas situaciones que vemos en medio de la iglesia hoy día y a través de todos los tiempos, cuando no hemos sido preparados adecuadamente para poder realizar este servicio. Ahora quiero que pensemos en algunas cosas acerca de este incidente. En primer lugar, ¿qué es tentar a Dios? ¿Qué es tentar a Dios? Tentar a Dios, dijéramos, es ponerlo en una situación a Dios comprometida. Una situación en la cual el nombre de Dios va a estar en juego, donde lo ponemos, dijéramos, en aprieto. Aquí tenemos en este pasaje, la tentación era que Él se lanzara del pináculo del templo. O sea, el síndrome de Superman, ¿verdad? Dijéramos. Y Satanás cita el Salmo 91 y le dice: si tú te lanzas, Dios va a sostenerte, no te va a pasar nada. Y Satanás estaba citando correctamente aquí la escritura, pero con una intención equivocada, con una intención mala. Lo estaba incitando para que tentara a Dios y lo pusiera a prueba. A Dios no debemos de ponerlo a prueba. Y el Salmo 91 que Satanás cita aquí dice exactamente eso. Quiero que lo leamos, porque mire la astucia del enemigo de nuestras almas. Dice el versículo 9 del Salmo 91: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles, dice, mandará acerca de ti, que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevarán,
para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces era exactamente la promesa del Padre. Y tentar a Dios es pretender, dijéramos, aprovecharnos de las promesas de nuestro Dios. Era una promesa para Jesús como Hijo de Dios. Pero tentar a Dios es ponerlo a prueba, es ponerlo en aprieto y es pretender aprovecharse de las promesas que Él nos ha dado. Y la respuesta de Jesús es clara y es tajante cuando dice, pero escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Esa era la tentación, aprovecharse de las promesas de Dios. Y tristemente, hoy día vemos muchas veces desde los mismos púlpitos incitar a la gente literalmente a hacer eso, a aprovecharse, a reclamar las promesas de Dios. Como si Dios, dijéramos, necesitara ser puesto en aprieto. Jesús también nos enseñó a pedir, dijo, pedid y se os dará. Pero en este caso era de la tentación a poner a Dios en aprieto al provocar, dijéramos, una circunstancia en la cual Dios tendría que haber actuado y seguramente que Dios hubiera actuado. Pero Jesús estaba listo para iniciar su ministerio y pasó la prueba, dijéramos. Pero tentar a Dios es parte del conflicto espiritual que todos vivimos, que todos vamos a vivir como cristianos, como hijos de Dios y especialmente como líderes. Vamos a enfrentar este conflicto espiritual que Jesús enfrentó, también nosotros lo vamos a enfrentar, especialmente como líderes. Somos los primeros en llamados a imitar a Jesús en cuanto a esto. El Espíritu Santo, dice, llevó a Jesús al desierto. Y Satanás vino. Por un lado, Satanás es el tentador, él está buscando cómo tentarnos, pero por otro lado vemos también la providencia, la soberanía de Dios en que lleva a Jesús y permite este incidente, permite este encuentro, como dijimos, como parte de esa preparación en la vida de Jesús. Jesús dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Dentro de los 10 mandamientos, dentro del decálogo, no encontramos literalmente este mandamiento. Pero pudiéramos relacionar este mandamiento o esta cita que Jesús hace con el tercero de los mandamientos. Porque la cita que Jesús hace la encontramos en diferentes momentos en la travesía de Israel por el desierto, como ya vamos a estar viendo. Mientras Israel viajaba de Egipto a la tierra prometida, en diferentes ocasiones, entonces el Señor les dijo, no tentarás a tu Dios, al Señor tu Dios. Moisés le dijo al pueblo, no tentarás al Señor tu Dios. Pero veamos lo que dice el tercero de los mandamientos del decálogo. En Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 7, el tercer mandamiento dice, no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no, dice, dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Yo creo que este tercer mandamiento, que es una orden, dijéramos, que el Señor nos dio, que le dio a su pueblo, para una orden y un permiso para poder tomar el nombre de Dios. De hecho, Jesús nos enseñó a orar y dijo que lo hiciéramos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Al orar, oramos en el nombre del Señor. Dios nos ha dado el permiso porque somos sus hijos, somos sus siervos, y Él nos concede esa autoridad
como dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. O sea, Dios nos concede la autoridad, el privilegio de usar su nombre, de llamarnos pueblo de Dios, de llamarnos cristianos, pero debemos tomar el nombre de Dios de una manera legítima, de una manera digna, dijéramos, digna del nombre de nuestro Dios. Él nos ha dado ese privilegio de ser sus embajadores, de representarlo a Él, de representar a nuestro Dios. Él nos ha dado todo este privilegio, pero debemos hacerlo para los propósitos divinos y nunca debemos tomar el nombre de Dios en vano, o sea, para cosas superfluas, dijéramos, para cosas superficiales, para cosas vanas, como dice el mandamiento. Y tentar a Dios es tomar el nombre de Dios de una manera vana, es mancillar su nombre, es provocar una situación en la cual se puede poner en entredicho el nombre de Dios. Entonces es lo que la Escritura nos manda a no hacer. Y en primer lugar, nosotros los líderes debemos de ser muy cuidadosos de no tomar el nombre del Señor en vano. Pero tentar a Dios también, aunque es parte del conflicto espiritual que vivimos y que todos vamos a enfrentar, en alguna circunstancia vamos a tener esa tentación. Pero tentar a Dios también podemos decir que es una cosa muy grave y por la cual Jesús no quiso hacerlo. Tentar a Dios es muy grave según las Escrituras. Lo vemos en varias ocasiones, especialmente en la vida del pueblo de Israel. A través de la travesía por el desierto, el nombre de Dios fue, dijéramos, desprestigiado a través de la manera en que el pueblo de Israel lo tentó. Entonces, cuando tomamos el nombre de Dios en vano o probamos a Dios, tentamos a Dios, entonces nosotros estamos corriendo el riesgo de que Dios, dijéramos, respalde la manera en que estamos usando su nombre o nos deje a nuestro albedrío para darnos una lección, que Dios no obre. Porque si Jesús se hubiera lanzado del pináculo del templo, entonces podían ocurrir dos cosas: que Dios enviara a sus ángeles para sostenerlo o que Dios no hiciera nada. Y eso vemos en muchas ocasiones en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo de Dios, de aquellos que servimos a Dios. A veces Dios obra para librarnos, pero otras veces Dios nos deja perecer, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Algunos fueron librados de la misma muerte, pero otros perecieron. Entonces, no debemos poner en ese aprieto a Dios. Quiero leerles algunos versículos en los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 78, el Salmo 95, nos cita, el salmista cita aquí lo que Israel hizo en el desierto, cómo le tentaron, y nos da una perspectiva de lo grave que es tentar a Dios. El Salmo 78, versículo 18 dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Cuando ellos tenían hambre en el desierto, Dios les dio maná, pero no les satisfizo. Ellos exigieron, pidieron en su corazón y con sus labios. Fue un reclamo a Dios que les diera carne. Y el Señor les dio carne, les dio codornices. Si usted se recuerda la historia. Pero las consecuencias de esa acción
de esa tentación fueron graves. Miles murieron intoxicados por la misma carne que habían pedido. En el mismo Salmo 78, versículo 56, dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Tentar a Dios es enojar a Dios, es lo que está diciendo. Y no guardaron, dice, sus testimonios. Cuando tentamos a Dios, provocamos la ira de Dios, provocamos el enojo de Dios. Dice, tentaron a Dios y enojaron al Dios Altísimo, como diciendo, enojaron al Todopoderoso, enojaron a aquel que todo lo puede. En el mismo libro de los Salmos, en el Salmo 95, versículo 9 al 11, dice, no me tentaron vuestros padres. Dice, me provocaron, porque tentar a Dios es provocarlo. Dice, y vieron mis obras, pero no lo dice en el sentido bueno, en el sentido positivo, porque cuando tentamos a Dios vamos a ver sus obras, pero puede ser algo trágico para la vida del mismo pueblo de Dios, para el mismo liderazgo en la iglesia. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación. 40 años en el desierto estuvo disgustado. 40 años duró el disgusto de Dios por la manera en que lo tentaron en el desierto. Dice, y dije, este pueblo es pueblo que divaga en su corazón. No han conocido mis caminos. Los que tientan a Dios son aquellos que no han conocido los caminos de Dios. Por tanto, dice, juré en mi furor. Mire qué tremendo lo que Dios juró. Dice, juré en mi furor, no entrarán en mi reposo. Y efectivamente, ninguno de los que salieron de Egipto, con excepción de Josué y Caleb, ninguno de los que salieron mayores de 20 años, ninguno entró a la tierra prometida. Todos quedaron. Hasta que el último de ellos murió en el desierto, hasta entonces el pueblo de Dios entró a la tierra que Él les había prometido. Una travesía que podía haber durado 40 días y haber poseído la tierra, se convirtió en 40 años. Un periodo de tiempo corto se convirtió en toda una vida. Y eso pasa literalmente muchas veces en la vida de los cristianos. Cosas que Dios quiere hacer en pocos días. Entonces Dios se toma un montón de tiempo para llevarlas a cabo. Pero es parte de su disciplina, es parte de su ira, de su enojo, porque tentar a Dios es algo gravísimo, que puede tener consecuencias realmente catastróficas, fatales, terribles. Lo mismo pasó con el mismo Moisés. Imagínense, ¿quién pudiera compararse con Moisés? El gran siervo de Dios, de quien Dios dijo, no hay otro como Moisés, manso como él en la tierra. Pero Moisés también no soportó la tentación. Moisés también tentó a Dios en el desierto. Moisés tentó a Dios y fue disciplinado por Dios. Cuando Moisés no honró a Dios delante del pueblo, ¿verdad? Allá delante de la piedra, de la roca que manaba agua. Golpeó 2 veces Moisés la piedra. Se enojó Moisés y tentó de esa manera a Dios y lo deshonró a Dios. Tomó su nombre en vano. Y mire lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 32. Ya cuando Moisés, en sus últimos momentos, y él iba a morir, dice en el versículo 48 que habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte de Nebo.
situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Dios lo llevó al monte Nebo, a Moisés, para que viera la tierra, que efectivamente Dios iba a cumplir su promesa, porque Dios cumple sus promesas. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Y en la oración muchas veces podemos recordarle a Dios sus promesas. De hecho, debemos orar recordándole a Dios sus promesas. Dios se agrada de que oremos de acuerdo a su palabra, que oremos de acuerdo a lo que Él ha dicho, de acuerdo a sus promesas. Pero Él se desagrada que lo hagamos de una manera impropia, de una manera como reclamando, como poniendo en duda su fidelidad, como poniendo en duda lo que Él es, y tentándolo, provocándolo a que Él lo haga en el momento en que nosotros querramos. Ese es el gran problema que encontramos muchas veces en medio del pueblo de Dios. Y dice el versículo 50, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor. Y fue, dice, unido a su pueblo. Por cuanto, dice, pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sim. Porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Si ponemos en aprietos a Dios, corremos el gran riesgo que nos auxilie o que nos deje caer víctima de nuestra propia imprudencia. Cuando tentamos a Dios, o sea, ponemos a Dios en aprietos para que Él obre algo que nosotros estamos queriendo que Él haga ya, que provocando a que Dios tiene que actuar ya en nuestro tiempo, en nuestro gusto, en nuestro momento, entonces corremos el riesgo de que Dios obre o que Dios nos deje perecer en nuestra imprudencia. Por eso quiero terminar hablando de cosas que están pasando en esta pandemia. Durante esta pandemia, que Dios nos guarde de no caer en este pecado, en esta tentación. Satanás, obviamente, él como príncipe de este mundo está detrás de todo lo que pasa en este mundo. Se dicen tantas cosas de esta situación, así como han habido gobernantes, han habido pastores también, que han hablado públicamente y diciendo de que realmente esta pandemia, este virus es más que todo una propaganda que se ha estado haciendo. Gobernantes que ellos mismos se han enfermado, pastores que han hablado de esta manera han muerto ya producto de este coronavirus. ¿Por qué? Porque tentaron a Dios y en vez de escoger el camino de la prudencia, se fueron de boca, como decimos. Hablaron lo que no era y quedaron avergonzados por su imprudencia, quedaron avergonzados en sus palabras. Pero Dios no quiere como sus hijos, como sus siervos, Dios no quiere avergonzarnos. Dios no quiere que pasemos por esas situaciones, pero muchas veces es la disciplina de Dios. Esta es la tentación clásica que enfrentamos los líderes cristianos, los pastores, los líderes. Somos tentados en nuestro ego muchas veces con este síndrome, ¿verdad? De Superman, de ser los super pastores, de ser los super líderes, de mostrar nuestra fe, de mostrar nuestra confianza en Dios.
somos tentados de esta manera constantemente, pero en esta pandemia no ha sido la excepción, como estamos diciendo. Todos los pastores, líderes, vamos a ser tentados de esta manera para mostrar qué tanta fe tenemos. Hay otros son tentados de esta manera para pretender y mostrar sus dones de sanidad, ¿verdad? Lo hemos visto ya en las redes sociales. Es público, más de alguno que ha hablado de detener el virus, de detener la peste, pero realmente lo que necesitamos es volvernos a Dios, humillarnos delante de nuestro Dios. Todo líder cristiano, fíjese bien, todo pastor y todo líder cristiano debemos superar este tipo de prueba, como lo hizo Jesús, para poder servir bien a nuestro Dios, para no ser imprudentes, para no tomar este camino de la imprudencia y deshonrar a Dios. Muchos líderes, en su afán de protagonismo, en su afán de llamar las cámaras, los reflectores hacia sí mismo, hacia su propia persona, apelan a la superfe, apelan a dones de sanidad, apelan a que debemos de confiar en Dios. Y algunos de ellos han tenido que disculparse posteriormente. Una iglesia en Texas, por ejemplo, el pastor incitó a la gente a que se podían abrazar. Según las noticias, más de 50 personas en esa congregación se contagiaron y al menos uno cayó en estado grave que probablemente murió. Este pastor, gracias a Dios, posteriormente salió disculpándose y pidiendo perdón y asumiendo toda la responsabilidad por su imprudencia. Pero otros son temerarios y que en vez de que los templos sean centros de adoración, no los podemos convertir en centros de contagio. Debemos ser prudentes en estas cosas. Debemos ser prudentes. La enfermedad es una realidad. En nuestro país estamos viviendo momentos realmente difíciles. Justamente 2 días atrás se rompió nuevamente el récord de contagios diarios. Y esos son solamente los que se detectan con las pruebas que se realizan. Entran, ¿verdad? Y son cuestiones políticas, de que esos números no son reales. Claro, todos sabemos que no son reales. Se han hecho estudios, por ejemplo, en los Estados Unidos se hizo un estudio de que los datos oficiales del gobierno por lo menos eran 10 veces más las personas enfermas, las personas infectadas. Todos nosotros seguramente ya tenemos a alguien conocido, o quizás de la misma familia, de la misma iglesia, de la misma congregación, que están enfermos o que algunos ya murieron. Casi que quizás no hay persona ya en nuestro país que no tiene a alguien cercano que ha muerto de COVID-19 o que han muerto con sospechas de esto. Sospechas porque no le han hecho prueba y no se puede afirmar que fue la causa de la muerte. Pero ya más de 400 personas el día viernes que fueron detectadas como contagiadas, pero ese solo es una muestra. Son muchísimos más. Los muertos que están en las estadísticas oficiales, todos sabemos que son muchísimos más. Todos los días mueren 6 o más personas en cada uno de los hospitales con neumonía o con sospechas de que mueren por esta enfermedad y son sepultados bajo el protocolo del COVID-19. Entonces, esa situación nos llama a la prudencia, nos llama a la sana prudencia
Debemos guardar las normas que se nos indican. El tapabocas, el distanciamiento social. Yo sé que usted como yo queremos estar con los hermanos, queremos estar con nuestra familia, compartir, queremos abrazarnos. Me hace falta a mí su abrazo, me hace falta abrazarlo a usted. Pero como dice la Escritura, hay tiempos de abrazar y hay tiempos de abstenernos de abrazar. Hoy no pensé haber vivido tiempos que literalmente ese versículo debía de cumplirse como se ha cumplido en estos días. Estamos en días difíciles y debemos ser entonces prudentes, debemos ser muy cuidadosos. El hermano Carlos Martínez, preparando este servicio, este culto, hablando con él, me contaba una historia acerca de esto. Cuando estábamos construyendo este templo, hace ya muchos años atrás, ustedes se recordarán alguno que no existía esta carretera que pasa aquí, ¿verdad? Enfrente, la carretera el bypass a Metapán no existía, sino que había que venir más o menos del redondel donde está ahora la Unicaes, desde por ahí había que llegar a este lugar a través de veredas, y era monte, era cafetales, era algo muy rural. Entonces, cuando se comenzó a construir aquí, muchos hermanos venían a colaborar, venían a servir, y él y Carlos era un joven. Entonces me contaba él de que venían en las mañanas a trabajar, y luego a mediodía se iban para poder ir a sus clases, al colegio, a la escuela. Y entonces ese día, dice, venían con otro joven, con Roberto, y dice que ya iban de regreso al mediodía en la vereda, y él dice que vio a un par de hombres allá a lo lejos que estaban ahí en el camino. Dice que él sintió, ¿verdad? Y era el Espíritu Santo, él sintió un llamado a la prudencia, a detenerse. Y entonces le dijo al otro joven, le dijo a Roberto, le dijo, mira, le dice, mira aquellos hombres que están ahí, detengámonos, tengamos cuidado. Entonces este otro joven le dijo, y vos, le dijo, ¿qué no tenés fe pues? ¿Qué nos van a hacer? Si venimos de servir a Dios, venimos de construir el templo de Dios, venimos de construir la casa de Dios, venimos de servir a Dios. ¿Qué nos va a pasar? Dios nos va a proteger. ¿Qué no tenés fe? Le dijo. Y entonces dice él que cuando le dijo eso, entonces su ego, ¿verdad? Saltó. Y ese es el asunto aquí. Saltó su ego y dijo, bueno, tenés razón, dice que le dijo. Bueno, y siguieron caminando. ¿Y qué creen que pasó? Los asaltaron. Y literalmente los dejaron en calzoncillos. Les quitaron la ropa, todo lo que llevaban, le quitaron los zapatos y literalmente los dejaron solo en calzoncillo. Y los hermanos tuvieron que ayudarles. Los hermanos, el hermano Toñito, creo que fue el que tuvo que auxiliarlos. Él los encontró desnudos, escondidos, avergonzados. Y es lo que pasa muchas veces cuando tentamos a Dios. El libro de Proverbios, en el capítulo 24, versículo 3, dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Que el Señor nos ayude a poderlo honrar, que podamos representar a nuestro Señor de la manera que su nombre sea engrandecido y nunca pongamos en aprieto el nombre de Dios, porque Dios es celoso de su nombre. Todo lo hace Él por amor de su nombre, como dice el Salmo 23, ¿verdad? En el versículo 3, dice, confortará mi alma. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios hace todo por amor de su nombre. Su nombre es glorioso. Su nombre sea engrandecido. Y su nombre no podemos tomar en vano.
el nombre de Dios. No debemos tentar a Dios. Y ante todas este tipo de tentaciones, respondámosle al tentador como Jesús lo hizo en nuestro pasaje. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Oremos esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Señor, venimos ante ti esta mañana. Señor, para pedirte perdón si te hemos tentado. Señor, si hemos tomado tu nombre en vano. Si hemos puesto tu nombre, si te hemos puesto a ti en aprieto, Señor. Si hemos reclamado en nuestro corazón, Señor, situaciones y cosas en las cuales te hemos puesto en aprieto y hemos puesto en duda tu grandioso nombre, tu fidelidad, tu bondad, tu amor, tu compasión, Señor. Señor, guárdanos especialmente como pastores, como líderes, Señor, para no tentarte, para tener temor de ti, Señor. Danos temor, Señor, para no ser llevados de nuestro ego, para pretender cosas, Señor, que tú no nos has mandado a hacer. Ayúdanos como pueblo de Dios para que honremos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde a cada uno. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso
vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Porque levantas tus manos y ahí los dos. Señor, tú eres grande.